Vamos a estar poniendo sobre nuestros pies, vamos a estar buscando en nuestras Biblias. Todo aquel que trajo Biblia puede ponerse de pies en reverencia a la palabra. Vamos a estar buscando el libro de Éxodo. Éxodo capítulo número 2. Y es que en esta hora, en esta noche, quiero hablar un poco, y el tema que quiero hablar es cuando Dios está contigo. ¿Cuántos creen que Dios está en este lugar, iglesia? ¿Cuántos creen que Dios está contigo? Si tú lo crees, así será. Vamos a la palabra, Éxodo 2, capítulo 1, y dice, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo: un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concebió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondiendo 3 meses. Y dice el 3, pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calefateó con asfalto y brea, y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Puede tomar asiento. Y en esta noche, en esta hora, en esta prédica, quiero que sepas lo importante que es cuando Dios está contigo. Cuando Dios está contigo, vas a hacer cosas que no pensabas que ibas a hacer, iglesia. Y quiero hablarte un poco sobre la vida de Moisés, el nacimiento. Desde que Moisés nació, dice que la mujer que lo concibió era una mujer leví. Dice que Moisés era muy hermoso. Era un niño que había nacido en un lugar muy poderoso. Él nació en una nación poderosa, pero pertenecía a raza extranjera. Cuando él nació, había una sentencia de muerte para los niños. Había una sentencia de muerte para todo aquel niño que viviera. Esto venía del rey, era un mandato que habían prorrogado para matar a todos los niños. Y él estaba bajo sentencia de muerte. Sin embargo, Moisés tenía algo especial. Diga, algo especial. Ese algo especial es algo que tú también lo tienes. Y es que él tenía a Dios de su lado. Desde el nacimiento Moisés vivió difícil, vivió duro. Imagínese nacer en un tiempo en donde si eras hombre ibas a morir. Creo que hubiera habido un dolor, una mortandad en la tierra. Pero cuando Dios está contigo y tiene un propósito en tu vida, la muerte no te tocará. ¿Cuántos dicen amén? Y vemos la historia de Moisés. Y vemos que Moisés era un niño escogido. Ya él había sido escogido para hacer una historia en la vida. Si yo estoy predicando hoy de Moisés, era porque ya desde ese tiempo ya él tenía una promesa. Y dice que la historia narra que la hija del faraón se fue a bañar y vio que venía una canasta. Y esta canasta, quizás, si vemos y nos imaginamos hoy en día, una canasta en un río puede flotar, pero cuando viene la corriente puede voltearse. Cuando viene la corriente puede caer al río. El niño pudo haber caído al río. El niño pudo haber sido comido por un cocodrilo. Estos cocodrilos, narran los eruditos, que quizás había cocodrilo en este río y el niño quizás hubiera sido comido por los cocodrilos. Pero él tenía un propósito. Si tú tienes un propósito, nada podrá detenerte en la tierra. Nada podrá detenerte en la vida. Cuando Dios planta un propósito en tu vida, eres marcado desde niño. Y aunque te hagan la guerra, aunque te tiren al río, aunque los cocodrilos quieran comerte, no te podrán tocar. Y a Moisés no lo detuvo el río, ni los cocodrilos, ni lo detuvo nada. Porque Dios estaba con él desde su nacimiento. Dios estaba con él desde que él iba a nacer. Y para no alargar la historia, Moisés creció y él cometió un error, cometió un homicidio. Él creció en la realeza, él creció con los reyes, pero cometió un error. Él veía la injusticia que hacían con los esclavos, los que hacían con sus hermanos, y él cometió un error. Y al cometer este error dice que él huye y se va a un lugar
Y dice la palabra, vamos a buscar Éxodo 3, versículo 10. Y aquí ya nos narra cuando Dios llama a Moisés. Antes de pasar por esto, antes de llegar a este versículo, ya Dios había pasado con Moisés un cierto tiempo. Ya Dios ya sabía lo que iba a hacer con Moisés en los próximos años. Y dice la palabra en el versículo 10: ven, por tanto, ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios y dijo: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y en el 12 dice: y él respondió: ve, porque yo estaré contigo. Diga: yo estaré contigo. Y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. La palabra que me llama la atención es: yo estaré contigo, iglesia. Moisés en ese momento se sentía un poco confundido, como quizás muchas veces nos sentimos nosotros. Moisés se sentía quizás un poco amedrantado, se sentía triste, porque a pesar de que Dios lo estaba llamando, él había cometido un error, él se había apartado. Pero aunque te apartes, el propósito sigue en tu vida. Y dice que Moisés se sentía un poco turbado, se sentía triste, porque a pesar de que ya Dios le estaba hablando, él no sabía cómo iba a lograr esto. Él no sabía cómo iba a sacar al pueblo de esa esclavitud. Narra la historia que Moisés quizás era tartamudo. Moisés no sabía hablar, no tenía quizás un intelecto, no tenía un estudio hablándolo y pasándolo a este tiempo, pero tenía la gracia de Dios. Y dice que habían pasado 40 años desde que él estuvo en Egipto. Y cuando Dios lo llama, que se le aparece en la zarza y le dice que vaya a sacar al pueblo, Moisés tenía 80 años. Habían pasado 40 años desde esto. Esto que me da a entender que no importa la edad, iglesia. No importa la edad que tengas. No importa la edad que tengas en el camino. No importa si tienes solo meses o tienes años en el camino. Cuando Dios te llama a hacer su propósito, Él te va a acompañar y Él estará contigo. Esto llevó a Moisés a preguntarse si él era el hombre adecuado. Moisés no se sentía adecuado para hacer esta tarea. Él se sentía menor, él se sentía quizás, él decía: si soy tartamudo, ¿cómo lo haré? Y quizás esta pregunta se la haga usted y usted dirá: pero es que yo no tengo un estudio, quizás yo no tengo una carrera, quizás no he ido a un instituto bíblico. Y está bien, hay que hacer todas esas cosas para que Dios nos bendiga y nos ayude. Pero cuando Dios tiene un propósito en tu vida, cuando Dios está contigo, Él te ayudará, Él te capacitará, Él te bendecirá, Él abrirá camino, Él hará que tú hables la palabra de Él en todo momento. Y la palabra que me llama la atención es que dice: yo estaré contigo. Iglesia de Betel, Dios está contigo. Si tú has venido a escuchar esta palabra, no es casualidad. No es casualidad que usted se haya vestido hoy y haya dicho: voy a la iglesia. Mira, vemos pocos en la iglesia. La palabra no era para todos quizás. Quizás la palabra que Dios tiene en este momento era para ti, especial para ti. Y la palabra que estoy hablando es cuando Dios está contigo, iglesia. No temas, porque Él te ayudará. No temas, porque Él te capacitará. Aunque tengas ya una edad desierta, una edad avanzada, una edad en la cual ya tú digas: ya Dios no hará nada conmigo. Déjame decirte que Dios es el Dios de lo imposible y Dios lo puede hacer. ¿Cuántos dicen amén? Dios prometió estar con Moisés. Y esta palabra para Moisés fue clave. Yo supongo que esta palabra para él fue clave. Más adelante narra que él dice: si tu presencia no va conmigo, yo no voy a ningún lugar. Es que si no tenemos la presencia de Dios, no vamos a ser efectivos. De la única manera que vamos a ser efectivos, iglesia, es teniendo una vida de oración. Es teniendo una vida agradable a Dios, cumpliendo con su ley. Y Él hará en ti y pondrá en ti la gracia. Muchas veces yo me quedo sorprendido de que hay gente que tiene
talentos, o quizás hay gente que tenga títulos, y los títulos no son males, no son mal, no me malinterprete, los títulos son buenos. Pero siempre lo comento con mi esposa y lo comento con la gente de mi alrededor y le digo, ¿sabes? Hay gente que tiene títulos, hay gente que está preparada y está muy bien, no está mal. Pero la diferencia de cuando tú tienes a Dios en tu vida y ahí tiene a Dios en tu vida y los dos van a un trabajo, Dios pone la gracia y el trabajo es para el que está con Dios. ¿Cuántos dicen amén? Vamos, darle un fuerte aplauso al Señor. Cuando tenemos la gracia de Dios en nuestras vidas, las cosas van a suceder. Vemos la narración y la historia desde que Moisés nació había sido difícil para él. Quizás desde tu nacimiento ha sido difícil para ti. Quizás no creciste con un papá, no creciste con una mamá, te criaste con un tío, una abuela, no importa. Si Dios te llamó, Él te va a capacitar. Si tú ya tienes una edad avanzada o ya viste que han pasado tantos años y Dios no ha hecho algo contigo, no desistas, porque Él va a terminar lo que ha prometido en tu vida. Y dice la historia que Moisés, entonces Dios lo llama y Él le dice, yo estaré contigo. Es la palabra que me marca y me llama la atención. Yo estaré contigo. A pesar de que Moisés tenía quizás miedo, dudas, incertidumbre, él pensaba que no era el hombre adecuado. Dios lo había elegido a él para hacer una misión. Quizás en ese momento en la tierra habían hombres más intelectuales que Moisés. El propio hermano de Moisés sabía hablar, tenía más conocimiento, pero Dios no lo eligió a él. Dios eligió a Moisés porque Él no mira la raza. Él no mira si tú eres chiquito, bajito, grande, negro, fulo, blanco. Él mira un corazón dispuesto, contrito y humillado para servirle. Y Pablo escribió más tarde en Romanos 8:31, dice, si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros, iglesia? Lo que pasa es que muchas veces no entendemos y no nos apoderamos de esa palabra. Y entiendo que en este tiempo haya miedo, haya incertidumbre. No sabemos qué pasará con Panamá, no sabemos quién va a gobernar. Esta política que viene sucia, esta política que viene, van a haber cosas raras, cosas malas. Pero si te mantienes en el camino del Señor, si te mantienes bajo la gracia del Señor, Él te ayudará. Y de ellos no dependerá tu futuro, sino que tu futuro dependerá de Dios, de los ejércitos. ¿Cuántos dicen amén? Dios está con nosotros. ¿Quién contra nosotros? Si realmente nosotros nos apoderáramos de esta palabra y nosotros entendiéramos en nuestros corazones que realmente Dios está con nosotros, no lo digo yo, no lo dice la pastora, no lo dice nadie, lo dice Dios. Suficiente palabra es para decir, si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y narra la historia en Éxodo 7. Vamos a ir a Éxodo 7 rápidamente. Éxodo 7, versículo 1, y dice la palabra, Jehová dijo a Moisés, mira, yo te he constituido Dios para Faraón. Deténgase ahí un momento. Esta palabra me llamaba la atención. Dios había constituido a Moisés como un Dios para Faraón. Y dice la palabra, y tu hermano Aarón será tu profeta. Mire lo tremendo que es cuando andamos con Dios. Mire cómo pasaba la información de un hombre a otro hombre. Moisés recibía la información, pero como no sabía hablar, o sí sabía hablar, pero era tartamudo, él le decía, me imagino, al oído a su hermano Aarón, di que Dios dijo esto. Y Aarón hablaba. Es la importancia de tener a Dios en nuestras vidas. Seremos efectivos, iglesia. Y dice el versículo número 2, tú dirás todas las cosas que yo te mandé, y Aarón, tu hermano, hablará a Faraón. No era Moisés el que hablaba. Moisés solamente recibía la información que venía de arriba, y Aarón interpretaba o decía lo que Moisés le estaba indicando. Y dice la palabra, tú dirás todas las cosas que yo te mandé, y Aarón tu hermano hablará a Faraón para que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. Moisés era tartamudo, Moisés no sabía hablar, pero él tenía algo efectivo, algo que tú y yo tenemos. Él tenía el oído presto a la
palabra de Dios. Si hoy en día tuviéramos el oído presto a la palabra de Dios, a lo que Dios nos está indicando, vamos a ser efectivos. Nos vamos a enfrentar a personas que quizás tengan más intelecto que nosotros, pero nosotros tenemos una ventaja, que tenemos al Dios Todopoderoso. Y la palabra dice más abajo en Éxodo 14, vamos al Éxodo 14 rápidamente. Éxodo 14, 5. Y dice: y fue dado aviso al rey de Egipto que el pueblo huía, y el corazón de Faraón y de sus siervos se volvió contra el pueblo. Y dijeron: ¿cómo hemos hecho esto de haber dejado ir a Israel para que no nos sirva? Y unció su carro y tomó consigo su pueblo, y tomó 600 carros escogidos, y todos los carros de Egipto, y los capitanes sobre ellos. Y dijeron a Moisés, más abajo el 11 dice: y dijeron a Moisés: no había sepulcro en Egipto que nos ha sacado para que muramos en el desierto. Lo que me llama la atención en el capítulo anterior es que Jehová había endurecido el corazón de Faraón. Y Faraón se percata de que el pueblo está huyendo. Y él dice: antes de que se vayan, tomó la gente de a caballo, tomó la gente de carro y empezó a seguir al pueblo de Egipto. Y ya el pueblo de Israel empezó a sentir temor, empezó a sentir miedo, porque veían que Faraón venía con su gente de a caballo, venía con sus carros. Y ya empezaron, miren, no habían ni salido de ahí. Ya ellos estaban viendo lo poderoso, ya ellos habían visto todo lo que Jehová había hecho contra el Faraón, las plagas, todo lo que había hecho. Y no habían ni llegado a donde iban a llegar, ni a la mitad del camino, y ya empezaban a decirle a Moisés que si en Egipto no había sepulcro. O sea, ya se estaban dando por muerto, iglesia. Mira la importancia de saber que cuando tenemos un Dios, vamos a ser efectivos. Y dice que ellos le dijeron a Moisés: no había sepulcro en Egipto que nos ha sacado para que muramos en el desierto. Tenemos que tener claro, iglesia, que cuando Dios está con nosotros, cuando Dios abre caminos en nuestras vidas, en nuestras casas, nosotros no, aunque venga el Faraón, aunque venga tu enemigo, aunque venga la gente de a caballo, vamos a pasar al siguiente nivel. Y dice: y dijeron a Moisés: no había sepulcros en Egipto. Ya ellos estaban atemorizados, como muchas veces nos encontramos nosotros. Muchas veces nosotros nos atemorizamos porque el enemigo aprieta por un lado, aprieta por otro lado, y nos atemorizamos. Y se nos olvida que Dios está con nosotros, que Dios es el que ha hecho desde nuestro pasado cosas grandes para que hoy le sirvamos a Él. Cuando tú ves muerte, Dios ve vida. Cuando tú ves muerte, cuando el hombre ve muerte, cuando el hombre ve una mala circunstancia, Dios dice: espérate, yo te doy vida. Yo te doy vida. Sabemos que el diablo vino a matar, hurtar y destruir, pero Cristo vino a darnos vida, y vida en abundancia, iglesia. Y dice el capítulo 13: y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes. Moisés sabía que Dios estaba con él, y él le dijo: estad firmes, no temáis. Y dice: y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Y dice el 14: Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Iglesia, Jehová pelea por ti. Una vez más te lo repito: Jehová está contigo. No sé cuál es la circunstancia, ni el problema, ni la duda que hay en tu corazón o en tu vida. No sé si es una deuda, no sé si es migración, no sé si es un préstamo, no sé si es un hijo que te está dando problemas, no sé quién sea tu problema, pero Jehová ha dicho que estará con nosotros, y si Él estará con nosotros, todo le es posible. Moisés le dijo al pueblo: no temáis, estad firmes.
Y vengo a decirte en esta hora de parte de Dios, está firme, aguanta un poquito más, iglesia, resiste un poquito más. Quizás han pasado meses, 5 meses de este año, y está la situación difícil, está la situación dura. Está firme, iglesias. Está firme, iglesia. No temas, porque el que va contigo es todopoderoso. Y dice el 17, voy narrando la historia, y dice el 17: y he aquí, yo endureceré el corazón de los egipcios para que los sigan, y yo me glorificaré en Faraón y en todo su ejército, en sus carros y su caballería, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, cuando me glorifique en Faraón, en sus carros y en su gente de a caballo. Ni carro, ni ejército, ni nada podrá detenerte cuando Dios ha dado una palabra en tu vida. Cuando ese enemigo que tú tienes, cuando esa persona que tú tienes te está haciendo daño, te está haciendo la guerra, quizás es un vecino, quizás es un familiar, no lo sé. Está firme, iglesia, porque quizás sea la última vez que esa persona conspire contra ti. Si esa persona que te está haciendo el mal no se arrepiente y no viene a los caminos y sigue haciéndote la guerra, sabiendo que tú eres un hijo de Dios, será quizás la última vez que lo veas. Será quizás la última vez que te haga una brujería. Será quizás la última vez que te haga daño. Porque Jehová lo dijo, será la última vez que lo verás. Nunca más para siempre los veré. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. No temas, pueblo de Betel. Yo sé que esta palabra alguien la va a recibir en un corazón. Yo sé que esta palabra alguien la va a atesorar en un corazón. Porque dice la palabra que la palabra de Dios es más cortante que toda espada de 2 filos. Lo único que entra y penetra en nuestras vidas y parte el alma del espíritu es la palabra de Dios. Y si hoy estás en la iglesia del Señor, si hoy tomaste tiempo y dijiste voy a ir a la casa de Dios, esta palabra era para ti. Dios está contigo. Y dice el 22, sigo narrando la historia del proceso cuando Israel iba saliendo de Egipto. El 22 dice: entonces los hijos de Israel entraron por medio del mar en seco. Diga, en seco. Teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Ellos habían llegado al mar. Estaban desesperados. Venía la gente atrás. Venía Faraón, sus carros, su ejército, hombres grandes, hombres fuertes, espada, no sé cuántas cosas llevaban. Y el pueblo estaba ahí, ¿ahora qué haremos? Yo me imagino que hubo desesperación entre todos. Pero Dios es un experto abriendo caminos por donde nadie puede pasar. Dios es un experto abriendo caminos cuando estás en esa situación, en esa incertidumbre. Él dice, estad firmes, estad tranquilos, yo abriré caminos. El único que puede abrir caminos en nuestras vidas cuando estamos en una situación difícil es Dios. Y si tú le rindes a Él tributo, si tú le adoras, si tú mantienes una vida de oración, una vida íntegra, una vida como iglesia sana, buscando su presencia todos los días, diariamente, cuando te encuentres en esta situación como se encontraba el pueblo de Israel, Él abrirá caminos. ¿Quién se iba a imaginar que Dios iba a hacer que el mar se abriera en 2? Yo te aseguro que quizás todos pensaron, bueno, quizás vendrá algún barquito o algo y vamos a cruzar. Dios es el Dios de lo imposible. Iglesia, el Dios que le servimos es el Dios de lo imposible. Él es el que le da sentido a las cosas. Él es el que le da sentido a tu vida. Cuando tu vida ya no tiene sentido, que tú crees que ya llegaste al último momento de tu vida, que hay días en que tú te levantas y te paras y dices, hasta aquí llegué. Él abre caminos en ese momento. Él abrirá caminos en tu familia. Él abrirá caminos a tus hijos. Él abrirá caminos a esa enfermedad que tú tienes, quizás que creas que es incurable. Él abrirá caminos y te llevará al siguiente nivel y te llevará al siguiente lugar. Y pasarás ese lugar en seco, porque ellos pasaron en seco. Lo que parecía imposible para el pueblo, lo hizo posible Dios. Tenemos que entender, mire, si la gente entendiera lo poderoso que es Dios en nuestras vidas, la iglesia estuviera llena. Hoy ni un líder, nadie hubiera faltado.
Pero lo que pasa es que muchas veces nos afanamos a las cosas materiales, nos afanamos a las cosas. Pero Dios te dice en esta hora, si tú me dedicas tiempo, si tú estás conmigo, si tú verdaderamente me amas, iglesia, pueblo de Betel, yo estaré contigo. Y dice que el pueblo iba siendo perseguido y las aguas se abrieron en dos y pudieron pasar en seco el mar. Pasaron en seco el mar. Las aguas se abrieron en dos. Yo me imagino que los peces, los pescados, no sé qué había en ese lugar, sabrán qué estará pasando en este lugar. Pero es que Dios ordena y Dios le da orden a todos, aún a los animales, para que trabajen a tu favor. El enemigo incluso va a trabajar a tu favor. Lo que él creía que había logrado para hacer en tu vida, esa misma trampa, Dios la utilizará para darte vida. Dios la va a utilizar para llevarte a un siguiente nivel. El pueblo de Israel estaba parado, el pueblo de Israel estaba varado en ese momento, pero esa propia trampa que el propio faraón había preparado, ellos la convirtieron en vida. Dios la convirtió en vida, iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Y esta historia me marcó y esta historia me sigue marcando, porque hay una palabra que fue clara. Cuando Moisés no sabía qué hacer, cuando Moisés no supo qué hacer, Dios le dijo, yo estaré contigo. Cuando no sepamos qué hacer, iglesia, cuando nos encontremos en momentos difíciles, adversos en nuestras vidas, clame a Jehová, entre en su habitación, entre en su recámara secreta y ore, busque la presencia de Dios, sea a su presencia. Muchas veces nosotros como hombres y seres humanos no lloramos en su presencia. Yo no sé si eso es un tabú o qué pasa con los hombres, que muchos hombres no lloran en su presencia. Si usted hombre que está en este lugar supiera la importancia que es llorar en la presencia de Dios, usted lloraría todos los días. Hay un pastor famoso que dice que cuando él no llora, él prefiere ponerse Vic o mentolato en los ojos para llorar, porque él conoce lo importante que es llorar en la presencia de Dios. Yo te invito, varón de Dios, que esta noche te metas en la presencia de Dios. Que esta noche, si tú te habías apartado, hombre, mujer, en oración, en súplica, en ruego, cuando llegues a tu casa, cámbiate y métete en el cuarto donde oras o en el lugar donde oras y dile, Dios, si yo me he apartado de ti, si yo me he alejado de ti en esta hora, ayúdame a acercarme a ti. Porque cuando tú te acercas a Dios vas a ser efectivo. Cuando el Espíritu Santo viene a nuestra vida, vamos a ser efectivos. Iglesia, no haga nada si el Espíritu Santo no lo guía. Por eso que muchas veces como seres humanos fracasamos, porque no escuchamos la voz de Dios. Hace unos días yo me encontraba en una situación que yo le decía, Dios mío, tú estás conmigo. Pero está la duda, ¿sabes? Somos seres humanos y hay duda en nuestras vidas. Yo sé que hay duda en usted también, pero que Jehová reprenda toda duda en esta hora. Y me encontraba con una duda y le decía, Dios mío, le voy a ser sincero, le decía, Jehová, ¿será que tú estás conmigo? Yo no te oigo muchas veces. Yo no soy apático a ti, yo lloro. Yo soy un hombre que llora. Soy muy llorón y oro y lloro, pero a veces no escucho a nadie. Y a veces cuando estamos en pruebas es cuando menos Dios te habla. Y yo me encontraba en esa situación y le decía, Dios mío, entré donde oro y empecé a decirle, Dios mío, yo sé que tú estás conmigo, yo sé que tú estás con mi familia, pero Padre, yo necesito saber si tú estás conmigo. Porque a pesar de que te sirvo, a pesar de que me he apartado como joven para ti, quizás te fallo diariamente, pero no te veo, no te oigo. ¿Cuántos le han pasado esto? A mí me ha pasado, yo no sé si a usted le ha pasado, pero a mí me ha pasado. Y me hinqué a orar y me hinqué y me arrodillé y le decía, Dios mío, si verdaderamente tú estás conmigo, como dice tu palabra, que tú estabas con el pueblo de Israel, columna de fuego de noche, columna de nube por día. Tú fuiste el que cuando golpearon la piedra, le dijiste a Moisés, háblale a la piedra, botó agua. Tú mandaste del cielo comida, Padre.
háblame, Señor. Y le dije a Dios, háblame. Y bueno, terminé de orar, lloré en su presencia el tiempo que tuve que llorar y me acosté a dormir. Y cuando me acuesto a dormir tengo un sueño. Y la presencia de Dios está en este lugar, que no le miento. Tuve un sueño y en ese sueño alguien me oraba. Una persona me oraba y me profetizaba. Quizás, como a veces olvidamos un poquito los sueños con las palabras textuales, pero yo en el sueño sabía que Dios me decía, yo estoy contigo, yo estoy con tu familia, yo no te he dejado, yo estoy trabajando contigo, ten fe, sigue orando. Y yo sentía, cuando me levanté, yo sentía, gracias Dios mío. Lo primero que hice cuando me levanté fue decirle, gracias Dios mío, porque sé que estás conmigo. Sé que tu gracia está conmigo, sé que tu gracia y tu favor me acompañan. Aunque a pesar te fallo, iglesia, aunque le falles a Dios, Él está contigo. Sus misericordias son nuevas cada mañana, dice su palabra. Y para seguir relatando otra historia, vamos a estar buscando Daniel capítulo 6. Daniel capítulo 6. Y quiero hablarte un poco de la historia de Daniel también. Fue un hombre, un joven que desde pequeño se apartó para Dios. Como muchos en este lugar, como muchos en su vida. Desde pequeño tenían un propósito. Y es que viendo las historias, la de Moisés y la de Daniel, es un poco parecida. Son parecidas. Y dice la palabra en Daniel capítulo 6. Vamos al versículo 10. Y dice: cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer. En el antiguo oriente, la historia de un imperio se levantaban y caían. Y en este tiempo se llevaban a los jóvenes a un lugar cautivos para hacer un trabajo. Y dentro de este trabajo, dentro de esta conquista que se llevaron, cautivaron a Daniel y a sus amigos. Y dice que Daniel era un hombre de oración. Daniel era un seguidor de Dios que quizás vivía en un mundo de influencia, un mundo pecaminoso, como vivimos en este mundo. Y Daniel, desde pequeño, él había sido apartado para Dios, porque él tenía un propósito para hacer en su vida. Y dice que Daniel siempre estuvo a la mano de Dios. Dios siempre tuvo gracia con Daniel. Y dice que Daniel, en ese momento, habían firmado un edicto. Habían conspirado contra Daniel. Habían tratado de quitarle la fe a Daniel, porque Daniel era un hombre de oración. Por eso es la importancia de ser una persona, un hombre, un cristiano en oración. Y habían firmado un edicto de 30 días, porque los que conspiraban contra Daniel sabían que Daniel era un hombre de Dios. Quizás la gente sabe que tú eres un hombre de Dios, una mujer de Dios, por eso te van a hacer la guerra. Por eso siempre vas a tener guerra, por eso siempre vamos a tener guerra. Porque si miramos la vida de Daniel, la historia de Daniel, trataron de usar en su contra y hicieron un edicto, hicieron que el rey firmara un edicto de que por 30 días nadie podía orar a otro Dios. Y dice que Daniel no tuvo miedo cuando firmaron en este edicto. Y dice que Daniel, lo primero que hizo cuando firmaron este edicto fue que entró, llegó a su casa y no le importó, abrió las ventanas y empezó a orar. ¿Cuántos van a orar en esta noche? ¿Cuántos saben que la oración es importante en nuestras vidas? Si tenemos una vida de oración, Dios estará con nosotros. Y Daniel estaba rodeado de influencias malas. Daniel estaba rodeado de personas malas, como quizás nos encontramos nosotros. Pero iglesia, no cambies tu intelecto ante Dios. No cambies lo que tienes hacia Dios. Sigue orando, sigue persistiendo, porque no habrá edicto ni nada que podrá usar el enemigo en contra tuya. Y Daniel se enteró del decreto, pero no cambió su hábito. No cambies tu hábito, iglesia.
A pesar de que te digan que te están conspirando, a pesar de que creas y veas que están conspirando en contra tuya, no cambies tu hábito de orar todos los días. Y Daniel entendió y sabía y no le importaba, porque una vez firmado el edicto, él se arrodilló y él empezó a orar y a clamar al Señor. Y oraba 3 veces al día, 3 veces al día. Esta es una historia para que veamos que debemos orar 3 veces al día. Y dice que el rey Darío amaba a Daniel, pero encontraron a Daniel orando. Dice que llegaron los que les perseguían y lo encontraron orando. Y fueron inmediatamente y le dijeron al rey Darío: ¿sabes qué? Encontramos a este hombre orando. Y la ley dice que el que encontraban orando, que no fuera a ese Dios, iba a ser echado al foso de los leones. Pero Daniel tenía gracia delante del rey. Cuando tú eres un hijo de Dios, vas a tener gracia delante de los demás. Cuando tú eres un hijo de Dios y te mantienes en oración, tu gracia llegará lejos. Dios hará que esa gracia en ti te haga llegar lejos. Y dice que el rey amaba a Daniel e intentó salvarlo, pero el decreto no pudo ser revocado. Esta gente era tan mala, esta gente era tan tonta, que ellos si firmaban algo, lo cumplían, no lo podían romper. Y no, el rey por más que intentó, porque dice que el rey amaba a Daniel, no pudo revocar el edicto y tuvo que cumplir lo que había dicho. Yo me imagino que la gente que estaba involucrando a Daniel en este problema, los enemigos que estaban en ese momento, dijeron: ahora sí lo tenemos, está listo para la foto. Como muchas veces el enemigo cree que ya con lo que te ha hecho, con la trampa, con la conspiración que te ha hecho, ha levantado contra ti, él cree que ya tú estás muerto. Pero déjame decirte que esa misma trampa que el diablo utiliza para matarte, Dios la convierte en vida, en testimonio para tu vida y para la vida de tu familia y de los demás. Y dice la palabra, narrando la historia, que al atardecer arrojaron a Daniel en el foso de los leones. Y esa noche dice que el rey no pudo comer, no pudo beber, no pudo dormir. El rey ansiaba que fuera de mañana para ir al lugar donde había echado a Daniel, para saber si el Dios que él había orado lo había salvado. Mire la importancia, iglesia, de tener una comunión con Dios. Miren la importancia de saber quién es Dios en nuestras vidas. Porque cuando nos encontramos en momentos difíciles, Dios estará contigo. La palabra de Dios dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. El ángel de Jehová va a defenderte cuando lo necesites. El ángel de Jehová defenderá a tu familia. Cuando tú no tienes puestos los ojos en tus hijos, el ángel de Jehová estará con tus hijos. Cuando el ángel de Jehová está alrededor tuyo, Él te va a cuidar. Él te va a salvar, Él te va a sanar, Él te va a guiar. Y dice que al amanecer, el rey fue a donde Daniel y le preguntó, dice que le preguntó a Daniel si su Dios lo había protegido. Y Daniel respondió en el 22 y dice: mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciese daño, porque ante él fui hallado inocente. Y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Esta palabra es clave, hermanos. Mi Dios envió su ángel, dijo Israel. No sé cuántos leones rodeaban a Daniel. No sé cuántos leones estaban en ese foso. Pero lo que sí sé es que Daniel no vio a los leones. Daniel vio al ángel que estaba ahí cuidándolo. El ángel que estaba ahí cerrándole la boca a los leones para que no le hiciesen daño. No pongas tu mirada en el problema. Vamos a pasar por el foso de los leones muchas veces. Dios no permitió que Daniel no entrara al foso de los leones. ¿Por qué Él lo permite? Porque Él permite que tengamos pruebas. Su palabra dice que en el mundo tendríamos aflicciones, pero que confiáramos porque Él ha vencido al mundo. Y cuando entres en el problema, cuando entres en la circunstancia, Dios va a mandar su ángel para que te cuide. Dios va a mandar su ángel para que te proteja. Nada malo te pasará, iglesia.
Esa enfermedad que quizás tengas en tu vida no es para muerte. Esa enfermedad que te ha estado achacando por muchos años y no encuentras sanación, no encuentras quizás alguna medicina. Dios hará que esa enfermedad se convierta en vida en tu vida. Y no morirás hasta que tú veas el propósito cumplido en tu vida. Hasta que tú veas el propósito cumplido en la vida de tus hijos, Dios no terminará contigo, iglesia. Yo declaro en esta hora que Dios no ha terminado contigo. Yo declaro que Dios no ha terminado con esta iglesia. Yo declaro que esta iglesia va a ser casa internacional. Yo declaro que aquí saldrán profetas, que aquí saldrán ministros, que aquí saldrán salmistas, que la casa de Dios de Betel será internacional por su palabra y por el propósito que Él tiene con cada uno de nosotros. No te rindas, iglesia. Sigue orando, sigue clamando, sigue peleando. Porque la pelea es peleando. Y dice, mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones. Daniel ni siquiera tuvo que hacer nada. Yo me imagino, y la Biblia quizás no lo narra, no sé si lo narra, pero yo me imagino que cuando él estuvo esas horas, esas madrugadas, encerrado con esos leones, él se mantuvo orando. Y muchas veces lo que hacemos cuando nos encontramos en circunstancias es atemorizarnos, es dejar de orar. Y el Señor te dice en esta hora, sigue firme, sigue orando en ese problema, sigue orando en esa situación. El enemigo ni los leones te van a comer. Es más, esos leones no tienen ni dientes, porque Jehová peleará por ti, Jehová peleará por su pueblo, Jehová te dará la victoria. Y la historia dice que el rey se alegró mucho de que el profeta habría sobrevivido. Y dice la palabra que entonces los que conspiraron contra Daniel, los hombres, las mujeres y los hijos, fueron echados al foso de los leones. Wow, tremendo. Mire la palabra y mire lo importante que es lo que le estoy diciendo. Que aún tus enemigos, los que te hacen la guerra, los que te dicen que tú no puedes, los que conspiran contra ti, los que levantan falso testimonio contra tu vida, cuando eres una mujer efectiva en oración, esos mismos enemigos que utilizaron esa jaula, ese foso, van a ser echados por Dios. Porque Jehová peleará por vosotros, dice su palabra, y vosotros estaréis tranquilos. Daniel estuvo tranquilo, iglesia. El tiempo que Daniel estuvo dentro de ese foso, estuvo tranquilo. Él no se percató, quizás yo digo que oraba, no lo sé. Pero él estuvo tranquilo. Y quién sabe si Daniel hasta durmió. ¿Quién sabe si Daniel durmió en ese foso de los leones? Yo no podría dormir con leones. Yo creo que aquí nadie podría dormir ni pegar una pestaña sabiendo que lo rodean leones. Pero esa es la confianza que te da tu Dios, que aún en el problema, que aún en la circunstancia adversa, Él te dará el descanso, Él te dará el sueño. Si no puedes concebir el sueño, Él te lo dará. Y estarás tranquilo, iglesia. Tenemos que entender, hoy yo vine a traer esta palabra para que entendamos, y la recibo para mí también, que debo entender que Dios está conmigo. Y que si Dios está conmigo voy a ser efectivo. Que en los próximos días el que no tiene trabajo y ora va a recibir una llamada. Que el que quizás está necesitando una casa va a recibir esa llamada de esa casa aprobada. Que quizás estás orando porque necesitas un auto. Dios te bendecirá. Dios abrirá caminos. Así como le abrió el camino y pasó en seco al pueblo de Israel, Él abrirá camino en tu vida. Quizás estás orando por una novia, por una esposa. Quizás estás orando por un esposo. Quizás estás orando por una necesidad. Sigue orando. Sigue clamando. Este es tu año, iglesia. No lo digo yo. Ya la palabra fue decretada. Año de avance. Año 2023, año de avance. Aún faltan un par de meses todavía. Aún la pelea no se ha perdido, iglesia. Sigue peleando. Sigue clamando por ese hijo rebelde. Sigue clamando por esa hija que no quiere venir a la iglesia. Sigue clamando, iglesia, porque Él, como estuvo con Daniel, estará contigo. ¿Cuántos dicen amén? Y dice, en Hebreos 11, habla de la fe. Y realmente no está el nombre de Daniel.
Ese es como el salón de la fama de la fe. En Hebreos 11 habla todos los que tuvieron fe en la historia de la humanidad. Y dice el 33: y se reconoce como un profeta que cerró la boca de leones. Tremendo lo que hizo Daniel. Daniel en el foso de los leones tenía un protector. Nosotros tenemos el mismo protector, iglesia. Nosotros tenemos el mismo ángel que hace muchísimos años estuvo con Daniel. Es el mismo de hoy. Jehová no cambia. Jehová vive para siempre. Para siempre será su misericordia. Él es eterno. Él está desde antes y Él estará desde después. No tiene fin. Él lo es todo en nuestras vidas. Y al igual que Daniel en el foso de los leones, puedes que estés soportando tu propio foso. Puede que en este momento, sin que nadie lo sepa, tú estás metido en un foso. Y esta es la palabra clave que quiero darte en esta noche. Dios estará contigo en ese problema. Dios estará contigo en esa circunstancia. Y al igual que Daniel, te ayudará a sobrepasar y a salir de ese problema. La palabra dice que Él no nos da carga que no podamos llevar. Y muchas veces llevamos carga que no nos competen. Por eso que muchas veces estamos cargados como pueblo, como iglesia. Porque estamos llevando carga que no podemos. Y en esta hora yo te digo, suelta esa carga. Suelta ese problema. Si nosotros viéramos la magnitud que es de Dios en nuestras vidas, ese problema no es nada para nosotros. Y narrando la historia de Moisés y de lo que fue el rey, el pueblo de Israel, ellos después se enfrentaron a gente gigante. Pero Dios hizo ver a esos gigantes enanos. Ese problema en tu vida no es nada comparado para lo que Dios tiene para tu vida. Solo sigue creyendo, solo sigue confiando, solo sigue estando firme en su palabra. Vamos a darle un fuerte aplauso al Señor. Daniel sabía que Dios no lo iba a abandonar, porque él era un hombre de oración. Daniel sabía que teniendo una relación con Dios, Él estaría con él. Daniel sabía que aún habido firmado ese edicto, nada podría hacer que cambiara de su decisión. Nada podía hacer que Daniel hiciera un cambio de decisión. Él seguiría orando. No le importó el edicto. Daniel no se atemorizó. Iglesia, no te atemorices en esta hora. Vivimos en tiempos adversos, en tiempos difíciles, pero no tengas miedo porque Dios está contigo. Y vamos a ir finalizando también. Vamos a estar buscando Daniel 3. Daniel 3, versículo 10. Y quiero hablarte también de los amigos de Daniel, porque Daniel tenía 3 amigos que también en ese tiempo habían sido esclavizados o llevados a hacer un trabajo a Babilonia. Y dice el 10: tú, oh rey, has dado una ley que todo hombre al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamborín, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, se postre y adore la estatua de oro. Y el que no se postre y adore, sea echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses ni adoran la estatua de oro que has levantado. Esta gente era mala, esta gente era perversa. Y tenían castigo para todo aquel que no cumpliera con la ley que ellos daban. Yo creo que si viviéramos en este tiempo, esa historia, muchos cristianos quizás hubieran adorado. Porque era algo serio, no era relajo. Tenían un horno especial para todo aquel que no se inclinara. Pero habían 3 hombres, 3 amigos de Daniel, que se apartaron del mal, que no se contaminaron con la comida, que no se contaminaron con lo que ellos decían. Yo declaro y sé que aquí hay gente que no se va a contaminar con el mundo. Hay jóvenes en este lugar que no se contaminan con lo que dice el enemigo, que no se contaminan por las aguas que lleva el enemigo.
Y dice que estos tres varones no querían postrarse ni adorar la estatua de oro que habían levantado, porque estos jóvenes sabían el Dios que ellos le servían. Ellos tenían una convicción, ellos tenían una firmeza y sabían que aún echándolo en el horno de fuego, Jehová iba a sacarlos de ese lugar. ¿Cuántos dicen amén? Y el 16 dice: Sadrac, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto, porque el rey había ido a darle una oportunidad. El mundo traerá oportunidades a tu vida, quizás económicas, pero si tú tienes firme y claro quién es tu Dios, tú vas a rechazar toda oportunidad que te traiga el mundo. El rey le estaba dando una oportunidad para que cuando nuevamente tocaran todo lo que tocaban, se inclinaran y adoraran a esa estatua, a ese Dios. Pero Sadrac, Mesach y Abednego no lo hicieron. Y dice el 17: he aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y el 18 dice: y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Y dice el versículo 19: entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó al aspecto de su rostro contra Sadrac, Mesach y Abednego, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado. El enemigo, cuando tú no caes en su trampa, querrá venir con otras ofertas, querrá venir con donde más débil eres. Pero si tú tienes en tu mente y tú confías en el Señor, nada podrá vencerte. No podrás caer ante las manos de Satanás. Y dice que pusieron a arder el horno 7 veces más. Cuando estés en una situación apretada, quizás el enemigo apriete más. Pero aun cuando más apriete, no dejes de adorar a tu Dios. No dejes de orar. No dejes de saber quién es el que te aguanta. No dejes de saber quién es el que te ayuda. Quién es el que te da la vida. Quién es el que te da el alimento. Quién es el que soporta y recoge de ti las lágrimas. Tus lágrimas no son echadas a la basura, ni caen en el piso. Dice que las lágrimas Jehová las guarda. Las recoge. Y todas esas lágrimas que has botado por aquella circunstancia, por aquel momento, Él las va a recoger. Y dice que Nabucodonosor se llenó de ira y le dijo: pongan 7 veces más a arder ese horno. Y ellos estaban entre la vida y la muerte. Sadrac, Mesach y Abednego estaban entre la vida y la muerte, pero ellos tenían claro, porque la palabra lo dice: aunque nos tiren al foso de los leones, confiamos en que el Jehová, al Dios que le servimos, nos va a librar de ese horno. Y se negaron a obedecer el decreto del rey. Y dice que vinieron hombres fuertes. El rey mandó a que lo atasen de las manos, de los pies, y que lo tiraran al horno de fuego. Y dice que fueron echados al horno de fuego atados. La palabra de Dios narra que Sadrac, Mesach y Abednego fueron atados por retratarse de su decisión. Y fueron echados al foso, al horno de fuego, ardiendo 7 veces más de lo que lo ponían a arder. Y a pesar de esas ataduras, dice que ellos entraron y no se quemaban. Se quemaron las cadenas, se quemaron las sogas, no sé con qué lo habían amarrado. Y esto me da a entender que cuando estamos en circunstancias, en pruebas adversas, el Señor va a romper las cadenas. El Señor va a hacer que en ese mismo horno en que te encuentres, las cadenas se rompan, las cadenas sean desatadas. Todo lo que te ata se va a desatar por el poder de la palabra de Dios. En la vida cristiana podremos encontrarnos muchas veces con hornos de críticas, hornos de limitación, hornos de pruebas. Pero el Señor nos deja claro en esta historia que si somos fieles con Él, que si seguimos su palabra y sus mandamientos y no nos arrodillamos ante Baal ni ante ningún Dios, vamos a tener la victoria, iglesia. ¿Cuántos lo creen? Y dice el capítulo 22: y como la orden del rey era apremiante y lo habían calentado mucho,
la llama de fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abednego. Lo que te estoy hablando desde el principio, la misma trampa que el enemigo utiliza en contra, Jehová la utiliza a tu favor. La misma trampa que el enemigo utiliza en tu contra será utilizada para ellos mismos morir. Y dice que calentaron tanto eso que ellos murieron, los hombres se murieron. Y dice el capítulo 23, el versículo 23: y estos tres varones, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del fuego del horno ardiendo, dentro del horno de fuego ardiendo. Y el 24 dice: el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿no echaron a tres varones atados adentro del fuego? Ellos respondieron al rey: es verdad, oh rey. Estaban asombrados. En el 25 dijo: y él dijo: he aquí, yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante al Hijo de los dioses. Tremenda palabra. Dios, como a Daniel, permitió que él entrara en el foso, y ahora permitió que los amigos de Daniel entraran en el horno. Pero Jehová se metió con ellos dentro del horno. Y dice que el rey apresuradamente se levantó y dijo: pero si yo había echado 3 hombres, ¿quién es este cuarto hombre que está delante de ellos? ¿Quién es este cuarto hombre que se pasea con ellos? Pero el cuarto hombre dice que tenía semejanza al Hijo de los dioses. El cuarto hombre es el que te guarda. El cuarto hombre es el que está en este lugar. El cuarto hombre es el que guiará a tu familia, que te guardará en la prueba, que te guardará en la circunstancia. El cuarto hombre. Hay alguien que vino por el cuarto hombre en esta hora. Habrá alguien que vino a pedirle: Señor, te necesito en mi vida como el cuarto hombre. Sadrach, Mesach y Abednego sabían que el cuarto hombre iba a llegar a su vida, iglesia. Y es aquí donde quiero que lleguemos al punto de esta historia que te estoy narrando. 4 hombres. Jehová no te abandona, iglesia. Yo sé que esta palabra entrará en tu corazón. Y lo que te quiero dar a entender es que si te mantienes orando, si te mantienes vigilando, si te mantienes en una vida de oración, si te mantienes cumpliendo su ley, el cuarto hombre llegará a tu vida cuando te encuentres en el horno. Cuando tu familia, cuando un hijo, cuando alguien se encuentre en el horno, por la gracia y la misericordia de Dios llegará el cuarto hombre. Y el cuarto hombre era semejante al Hijo de los dioses. Y es la palabra que dice en Isaías 4:22 se cumplió, que dice: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos no te anegaren, cuando pases por el fuego, no te quemará, ni la llama arderá en ti. Cuando pases por los ríos no te anegarás, y si por el fuego pasares, no te quemarás. Iglesia, dale una última batalla. Sigue peleando, dale una última oportunidad a Dios en ese problema. Y verás la mano del Señor en tu vida, iglesia. Y dice que la palabra narra más adelante, para ir terminando, que estos 3 hombres o estas 3 historias que he narrado, la de Moisés, la de Daniel y la de Sadrach, Mesach y Abednego, estas 3 historias son parecidas. Y los 3 tuvieron convicción. Los 3 tuvieron confianza en Dios. Las 3 historias revelan una fe en cada uno de ellos. Si mantenemos esa fe viva en nuestras vidas y le pedimos al Espíritu Santo que nos guíe, vamos a ser indetenibles, iglesia. ¿Cuántos lo creen en esta hora? La protección de Dios para Sadrach, Mesach y Abednego fue porque ellos se habían guardado para Dios. Si nos guardamos para Dios, iglesia, en el momento de tu aflicción, en el momento de tu angustia, Él entrará como el cuarto hombre. Y Nabucodonosor se sorprendió de que estando dentro del horno, estos 3 hombres no se quemaron, ni fueran consumidos por el fuego. Este asombro fue la mayor cosa que había visto este rey, porque no se quemaron.
Se quemaron las sogas y se quemaron los que los echaron, pero ellos no se quemaron, iglesia. No te vas a quemar. El enemigo no te puede detener. El enemigo, aunque tengas miedo y temor, él no podrá contigo, iglesia. Y este es el resultado de la fidelidad de Dios. Y dice que además de Nabucodonosor, el mismo hombre que mandó echarlos al foso de los al horno de fuego, dice que llegó a expresar de su boca, de su palabra, y dijo: bendito sea el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego. Iglesia, ponte de pie en esta hora. Si esta palabra ha catapultado tu vida y ha entrado en tu corazón, yo quiero que levantemos una oración. Busca a alguien en esta hora, toma de su mano y vamos a entrar en unos minutos de adoración a Dios, en unos minutos de alabanza y de oración. El horno de fuego no te va a detener. El foso de los leones no te va a detener. El mar cerrado no te va a detener. Porque el que camina contigo es el Dios que todo lo puede. El que camina contigo es el Dios de lo imposible. El que camina contigo, dice su palabra, que Él estará contigo. Y dice: Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Su palabra dice que Jehová es mi pastor y nada me faltará. Que aunque andemos en valle de sombra de muerte, no estaremos perdidos. Su palabra dice que alzaremos nuestros ojos a los montes y que de dónde vendrá mi socorro. Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Su palabra dice que aunque tu padre y tu madre te dejare, Él con todo te recogerá. La palabra dice: séquese la hierba, marchítese la flor, pero su palabra no pasará. Oh, cielo y tierra pasará, pero su palabra no pasará. La palabra de Dios dice: una cosa demandé yo de Jehová y esta buscaré, que esté yo todos los días en la casa de Jehová para contemplar la hermosura de tu santidad. Porque es mejor un día en la casa del Señor que 1000 días fuera de ellos. Su palabra dice: esperanza mío y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Tú me librarás del lazo del cazador y de la peste destructora. Con tus plumas me cubrirás y bajo la sombra de tus alas me guardarás. Porque el que habita el Altísimo del abrigo morará bajo la sombra del Omnipotente. Vamos, iglesia, clama en esta hora. No sé cuál es tu petición, pero Dios sí la conoce. Padre amado, te pido en esta hora, Señor, que mires los corazones, Padre, de estas personas que están en este lugar, de estos niños, de estas mujeres, de estos jóvenes, Padre. Señor, yo he traído la palabra que tú querías que trayera, Padre. Yo he traído la palabra que dice que cuando estamos con Dios todo lo podemos. Cuando estamos con Dios somos indetenibles, Padre. Mira los corazones, Padre. Esa mujer, ese hombre que lleva días con dolor de cabeza, el Señor te dice en esta hora que ese dolor de cabeza se va de tu vida. El Señor dice en esta hora que Él fue el que llevó las enfermedades a la cruz del Calvario. Él fue el que llevó todas las peticiones que tú tienes en esta hora. Él pagó por tus pecados. No te sientas culpable, iglesia. Si has cometido un error, si has estado cometiendo un error, desde esta hora ponte a cuenta con Dios y dile: Padre, yo quiero el cuarto hombre. Padre, yo quiero que tú estés conmigo, aunque el fuego arda 7 veces más. Tu palabra dice que por un camino vinieron, pero por 7 tendrán que huir. Tu palabra dice, Padre, que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defienden. Tu palabra dice que caerán a mi lado 1000 y 10.000 a mi diestra, mas a mí no llegarán. A tu pueblo no llegará, a tu iglesia no llegará, porque tú estás con nosotros, Padre. Gracias, Señor. Levantamos un clamor y una oración. Padre, bendecimos nuestra casa, bendecimos nuestra líder, bendecimos nuestra pastora, Señor. Fuerza, síguele dando fuerzas, síguele dando fuerza al liderazgo, síguele. Suave. Síguele dando fuerzas, Padre, a toda la iglesia, Señor. Síguele dando fuerzas, Padre, a todo aquel que necesita un milagro en esta hora, Padre. Yo no sé, quizás hay un edicto de muerte, quizás para alguien en este lugar, Señor. Pero en esta hora el Señor libera ese edicto de muerte, ese edicto de enfermedad, ese cáncer. El Señor estripa todo cáncer en esta hora. Toda enfermedad es echada fuera en esta hora. Vamos, iglesia, clame unos últimos minutos. Clame por su familia si no está en este lugar, Padre. Padre, mira esas sillas vacías, Señor.
Yo te pido que le des ese intelecto a todas esas personas que están fuera en el mundo, para que estas sillas estén llenas, Padre, para que nos des la fuerza a nosotros como líderes de ir a buscar las almas afuera, Padre, de que sigas trayendo, Señor, tu provisión a tu iglesia, Padre. Oh Señor, mira todo aquel que está haciendo un papeleo, todo aquel que ha perdido un trabajo y no lo tiene. Padre, tu palabra dice que tú eres el dueño del oro y de la plata, Señor. Todo aquel que necesite una bendición, todo aquel que necesite algo, Padre, en esta hora tú se lo concedas, porque tu palabra dice que si tú estás con nosotros, ¿quién contra nosotros, iglesia? Vamos, iglesia, clama en esta hora. Unos minutos más, unos minutos más, unos minutos más, iglesia. El Señor está contigo, no te abandonará. Él no te abandona, Él no te deja tirado. Él recoge tus lágrimas, mujer. Esas mujeres que oran en las madrugadas, esas mujeres que se paran en las madrugadas a orar. El Señor te dice en esta hora: yo estoy viendo tus lágrimas, yo estoy viendo lo que estás orando, esa petición que me estás pidiendo por tu familia, por ese vecino que te está haciendo la guerra. El Señor en esta hora te da la victoria. Está firme, iglesia. El Señor está contigo, su presencia está contigo y Él te dará descanso. Recibe la paz en esta hora. Recibe la paz en esta hora. El Señor quiere traer paz a tu vida, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. El Señor trae paz a tu vida, iglesia. Dale gracias al Señor, dale gracias al Señor, dale gracias al Señor, porque Él lo hizo y Él lo hará y Él lo cumplirá. Un fuerte aplauso, iglesia.